Muy bien, ahí estuvo Gorky, el Magíster Gorky Aguirre en nuestra primera parte. Ya está en sala de espera y le vamos a dar el paso de inmediato a nuestro amigo Francisco Herrera Arauz, que ya está listo para ir a nuestra siguiente entrevista, nuestra siguiente media hora de conversación. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que pueden participar con el superchat. Coméntenos, díganos qué piensan por acá. A Andy Bustamante, que ya lo dijo, colabórenos, apóyenos, que esto es realmente importante. A ver, por favor, admitimos a Francisco. Ok, ahí está Francisco, ya está llegando. ¿Cómo está mi querido Francisco? Muy buenos días, ¿me escucha? A ver, estamos a través de la señal de Ecuador Inmediato, también transmitiendo. Allá, ¿Escucha chévere. usted, Jaime? Claro que sí. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, Nelson. Le escucho perfectamente. Perfecto, Francisco, qué gusto. La gente también está muy contenta de tenerte aquí en este espacio para conversar. A la gente le gusta estos, ¿cómo se denomina ahora cuando hay estas mezclas? Crossover, así se denomina cuando... Crossover. Sí, se denomina, así yo he escuchado en las películas cuando se juntan dos... Stand-up político también puede ser. También. Francisco. Stand-up comedy. ¿Cómo te va, Francisco? No, primero, a ver, Nelson, primero quiero empezar por darte un abrazo cordial para el 2023. A ti y a todo el equipo de Hablando Claro, les mando un abrazo muy solidario. Espero que este año sea bueno para todos. Creo que es lo mejor que podemos desearnos. Estoy bien, relativamente bien, un término de salud un poco difícil, pero bueno, lo vamos a resolver. Espero que lo vamos a resolver. No, sí, hay que meterle positivismo. Esa parte sí es necesaria. Sí, sin salud, imagínense, pero hay que ponerle, todo nace desde la ¿cómo se dice? Desde sentirse bien y convencerse. Todo es desde uno, sí es verdad. Aunque, Francisco, es medio complicadito con toda la información que tenemos que dar, manejar del país. ¿Qué opinión te merecen las últimas revelaciones de corrupción que envuelven al presidente de la República y a su entorno familiar? Y no solo familiar, sino altos ministros de gobierno. A mí me preocupa que esto sea una cascada o una especie de bola de nieve, querido Nelson. ¿Ya? Es que no es el caso del economista Carrera. A ver, esto empezó con la venta de los cargos en el Ministerio de Agricultura. Siguió con los asambleístas, los 5 asambleístas de Pachacuti que compraban y vendían el voto. Esto pasó por lo de la señora Guadalupe Llori. Esto siguió con el escándalo de el caso Danubio, del que ya no se quiere hablar. Así es. De los asesores ad honorem, de la venta de las aduanas, de lo que el propio Boscán les denunció en agosto del año pasado, la vinculación con el narcotráfico en la compra y venta de las aduanas para el lavado de dinero a través de los puertos, así como la salida de droga. Es decir, perdona, pero esto no es nuevo. Lo del ministro Vera, lo de los narcogenerales, el escándalo de Don Nasa, y todo en este gobierno. Sí. En este gobierno que presume no tener ningún caso de corrupción. Y entonces, lo de ahora es parte de esa bola de nieve. La luz que le está viniendo al Ecuador es sumamente grave, porque no puede tomarse como algo aislado o apartado el hecho que el presidente de la República, si fue el presidente, haya decidido entregarle el manejo de las empresas públicas al economista Danilo Carrera. Claro. Tomemos las 2 palabras provenientes sobre el tema. La primera, la del señor Cortázar. Cortázar dice, estábamos robando. De una. Estábamos robando y el principal era el economista Danilo Carrera. El economista Danilo Carrera sale a través de su abogado, que de paso también resulta que ha sido miembro de la comisión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ayer confirmó el gobierno, el señor Eduardo Carmiñán. El estudio de jurídico. Sí, claro, sí. O sea, han estado relacionados con el tema del IES. El abogado del economista Carrera. Está bien. ¿Qué resulta? Que él dice que no tiene nada que ver, que ni siquiera los conoce. El comunicado del gobierno es caiga quien caiga, o sea quien sea. Y no se atreve a mencionarle ni defenderle al economista Danilo Carrera. ¿Qué desprendes tú de eso? Que las acusaciones son graves. Y hay algo peor, que veo que casi nadie lo tomó en cuenta,
y es el hecho que presentó al final de su reportaje, la segunda parte ayer, el señor Boscán, y es que hay una vinculación del señor Rubén Cherres, operador político, según dice el señor Boscán, operador político de el señor Danilo Carrera, con la mafia albanesa, Sí. con el manejo del narcotráfico, y no porque lo dice él. Hay un informe de la Policía Nacional del Ecuador, policía manejada por este gobierno, que les está inculpando de infiltración de la mafia albanesa en el gobierno, Terrible. en el señor Chávez, en el señor economista Carrera. ¿Eso no una bola de nieve? Terrible, ¿Eso? terrible. O sea, y mira, Francisco, nos horrorizamos, por supuesto, nos escandalizamos, por supuesto. Marixa Carrillo te manda un saludo desde Barcelona. Saludos, Pero parece que el presidente Lasso no se horroriza, no dice absolutamente nada y opta por el silencio, Francisco. ¿Crees que este silencio es una estrategia? Y no solamente el silencio, sino que ayer contraataca, por decirlo, saliendo a decir: les voy a bajar impuestos, mis queridos ecuatorianos. Olvídense del escándalo de corrupción, lo que dice Anderson es mentira, Anderson está loco, voy a bajar los impuestos. ¿Qué te parece eso? Me parece grave. ¿Pero por qué? Mira, Nelson. No es la estrategia por el caso del economista Carrera. He mencionado 7 casos de corrupción, ¿verdad? Son como 10. En ninguno de los anteriores, el presidente de la República ha dicho media palabra. Sí, es cierto, es cierto. O sea, no nos sorprende, no nos sorprende. Ya. Es verdad. Y debería sorprenderlos. Sí, o sea, sí, pero es que... Pero por lo que le está involucrando a principales elementos de su gobierno. Están destruyendo su gobierno, le están minando, y el presidente no es capaz de reaccionar. No, es la estrategia de echar tierra sobre el asunto y olvidarse del tema. Y después de un tiempo ya nadie habla del tema. La fiscalía, entiendo que ayer ha abierto una vez más otro expediente sobre el tema. La señora Diana Salazar debería reflexionar con que esta bola de nieve también le puede terminar arrastrando a ella, porque ¿cómo es posible que de los 10 casos denunciados no exista una sola gestión, a excepción del allanamiento en el caso Danubio, a las oficinas del señor Juan José Pons y su hijo, y al domicilio del señor exministro Vera acá en Quito? ¿Del resto? No, pero... ¿De las acusaciones de involucramiento con el narcotráfico y la mafia albanesa? ¿Nada? Entonces, pregunto yo, esta estrategia de echar tierra sobre el asunto, lamentablemente cuenta con un elemento vital. ¿Sabes cuál es, Nelson? Los medios de comunicación. Claro, eso ¿Cómo es cierto. es posible que ayer, anteayer, que se han denunciado estos hechos, no constan en la agenda ni de Coavisa, ni Teleamazonas, ni TC, ni Gama TV, ni otros canales de televisión de señal nacional? No consta un solo dato. El nombre del señor economista Carrera no ha sido mencionado en ningún momento. Ni siquiera la carta del abogado Carmignani es mencionada en los medios de comunicación nacional. O sea, para ellos el tema no existe y aplican la maldita norma de si no está con nosotros no es noticia. Eso es perverso con un país. Por supuesto, o lo peor, Francisco, lo que decía el señor Vera, que Correa era peor y que si ha hecho algo Lasso hay que disculparlo. Casi que entre líneas decía, pero lo que ha hecho es cosita para lo que han hecho los otros. Es peor todavía. Esa es una tradición ecuatoriana, muy ecuatoriana. Más ladrón serás vos. Ah, sí. No, más ladrón serás vos, pues. Sí. O sea, cuando te sorprenden y te cierran al ladrón el cajón en la mano, resulta que más ladrón eres vos. Así Yo es. justifico mi robo porque el otro robó. No, eso es antiético. Eso es antiético, eso es inmoral. Y el Ecuador lamentablemente está viviendo de esas inmoralidades. Y esa será la justificación del gobierno. Correa robó más, ¿no? Es lo que están diciendo. Correa robó más. Claro, o sea, no, le sorprenden al cuñado del señor presidente de la República, no, Correa robó más. Le sorprenden con la mafia albanesa, Correa robó más. Y entonces llega un momento en que yo ya dudo de la capacidad de la gente de poder discernir tanta confusión. Es a no ser que es tanto que sí perturba. Claro, que nos toca a nosotros ese papel de estar constantemente aclarando todo el tiempo
Es lo que estás haciendo tú, Nelson, es lo que hacen otros colegas en los medios digitales. La prensa digital en esta ocasión también se las vuelve a jugar. ¿Y tú crees que logramos hacer un cambio, Francisco? ¿Crees que sí? Porque es totalmente real el tema de que los medios hegemónicos grandes nacionales no le han parado bola a lo que ha revelado Anderson, y no solamente Anderson, sino que también otros actores políticos desde mucho antes, pero que por alguna extraña razón nunca tiene relevancia, sino es hasta que lo expone un medio que de una u otra manera al principio estuvo vinculado, porque yo lo he dicho siempre, le hicieron campaña para que gane Lazo. Pero más allá de eso, por ejemplo, hablando de Moreno, el tema de las empresas públicas se denunció por parte de Revolución Ciudadana muchísimo tiempo atrás, y no fue hasta que, creo que Anderson mismo lo dijo, que algo se movió. O sea, ¿podemos cambiar algo o si realmente la estrategia de los medios de callar funciona? Es que ese es lo que preocupa. Mira, esto tiene un funesto antecedente, Nelson. El señor Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República, fue el primero que denunció la entrega del señor Lenín Moreno, claro, de las empresas públicas, claro, de las eléctricas. Que dijo cuando le firmaron la renuncia, que dijo que era el premio que le daban, y ahí denunció todo. Y Jorge Glass fue destituido del cargo, y Jorge Glass está enjuiciado, y Jorge Glass estuvo preso. Esto tiene un mal antecedente. Es lo que yo llamo el gobierno del anticorreísmo ampón. Ya. El anticorreísmo que gritaba y proclamaba todo en contra de Correa y le culpaba de todos estos males para los que han llegado ahora a gobernar. Porque es un gobierno del anticorreísmo ampón. Lo que criticaban hoy lo hacen. Lo que denunciaban hoy actúan. Lo que decían que otros delinquían, hoy delinquen. Yo dudo que el país enfrente las cosas de manera tan crítica si los medios no actúan y tampoco la clase política. Porque no es solo el gobierno, es toda la clase política la que está involucrada. Me alegra que la Asamblea el día lunes mismo, a través del presidente Virgilio Saquicela, haya salido a enfrentar el tema y exigir que la fiscal actúe una vez más. Una vez más. ¿La pueden enjuiciar, Francisco? A ver, me alegra que hoy la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional haya convocado a una lista de 15 nombres en los que está el propio señor economista Danilo Carrera, está el señor Hernán Luque, está hasta el propio Cortázar. Y encabeza la lista el señor Anderson Boscán, que ha confirmado su presencia hoy a las 9 de la mañana. Entiendo Perfecto. Que está instalándose la sesión. Esa reacción de la clase política es importante. ¿Por qué es importante? Porque es una forma de reaccionar con el control del poder. ¿Quién puede controlar el poder del Ejecutivo? Es el Legislativo a través de la fiscalización. No es cuestión de hacernos de lado o enfrentar las cosas de manera soslayada, no, de frente. Es la Asamblea la que tiene que asumir en este momento y es la Fiscalía, son los dos. Si ninguno de los dos nos da respuestas, ¿por qué esperan de la ciudadanía? Claro. Son los poderes públicos los que tienen que dar respuesta a este momento. Insisto, no es una acusación simple. El señor Leonardo Cortázar dice, así robábamos. O sea, que en el gobierno del señor Guillermo Lazo se roba, hay un ladronicio, hay un proceso de asalto a los fondos públicos. Los poderes públicos no se pueden quedar callados. No se pueden quedar callados. ¿Qué está esperando la Contraloría? Claro. ¿Qué está esperando, señor? O sea, intervengan, por Dios, pero si están denunciando públicamente, intervengan. A ver, dennos muestra de que tienen que intervenir. Para eso, o fueron elegidos o fueron nombrados. Y tienen que actuar. El Consejo de Participación Ciudadana, tan dependiente del Ejecutivo, tan dependiente del señor Aparicio Caicedo, el señor Hernán Ulloa, debería responder, porque a ellos es a los que les corresponde el manejo de la acción anticorrupción, por ley, al Consejo de Participación Ciudadana. No le pidas, yo ayer te escuchaba reclamando por el papel de Luis Verde Soto Custode, el secretario nacional anticorrupción. No le veo al gobierno fiscalizándose a sí mismo. No, pues claro, sí, claro. Y no a ese nivel. Lo hizo Lazo, claro. Pero esa también es otra forma de corrupción. Pues. Total. La negligencia, la omisión son parte constitutiva de un delito.
Me pregunta si habrá cómo enjuiciar o no al presidente Guillermo Lasso. No solamente a Lasso, Francisco, te lo amplío a otras funciones como la Diana Salazar, por ejemplo. En ejercicio de su poder fiscalizador, la Asamblea sí puede. Ok. Sí puede. Está en perfecta capacidad. Y lo que está produciéndose es una grave conmoción interna, ¿no? Claro. O sea, hace rato. Ya se, pues claro, o sea, con la denuncia de los Pandora Papers ya tenías tú un hecho de conmoción nacional. Que lo hayan soslayado entre el Contralor Río Frío y el gobierno nacional no quiere decir que no exista. El tema flota en el ambiente a nivel mundial. El gobierno puede escudarse en cualquier pretexto. El más ladrón serás vos. Pero en el fondo, ¿amerita un proceso de fiscalización a esto? Sí. Y que de eso pueda derivar en un juicio político y la posterior destitución, sí. Y que del juicio político y la posterior destitución pueda derivar en un proceso penal, sí. Eso está permitido y facultado por la ley para la Asamblea Nacional. 1. Y 2. Poder revisar la actuación de la señora fiscal Diana Salazar. Es posible. Un juicio político es posible, a todo funcionario está sujeto a aquello. Pero lo que ocurre es que Diana Salazar es una pieza ejecutora de todas las acciones que en el Ecuador se implementaron para destruir a la nación y a la institucionalidad del Ecuador, en la que están involucrados toda la clase política. Toda la clase política. Por destruir el correísmo, vean todo lo que nos han hecho. Claro. Y esto que estamos viviendo es el resultado de ese tipo de acción nefasta. Entonces, la señora Diana Salazar, ¿que pueda ser enjuiciada? Sí, puede ser enjuiciada. Que lo haga entre cómplices y encubridores. Claro, es bien difícil. Yo lo decía ayer sobre el tema principalmente de Moreno. Casualmente también se denunció tantas cosas y al final se hablaba, conversábamos, debatíamos, reclamábamos, pero nunca pasó nada y ahí estaba Moreno feliz de la vida. Convence las reacciones, por ejemplo, del bloque de asambleístas de Creo, Flores, particularmente cuando dice y le preguntan sobre el tema del caso del gran cuñado, y dice, bueno, sí, pero hay que investigar. Dice, sí, pero no estamos todavía convencidos, sí, pero que la justicia lo diga. Cuando en otras circunstancias, por un tuit, cogieron presa a Paola Pavón y la encarcelaron 70 días. Con la diferencia de que a la señora Paola Pavón no le enjuiciaron por corrupción. Claro. Esa fue pero por un tuit, pero por una tontería, o sea, por un supuesto. Sí. Imagínate. Sí, pero te estoy diciendo bien clarito. Eso es certero para el gobierno y sus voceros. A ellos les están acusando de corrupción. Claro. A ellos, uno de los repartidores, tramitadores o como quieran llamarlo, operador político, el señor Leonardo Cortázar, les está diciendo cómo robaban, pues. Es la clásica actitud de, insisto, de ladrón al que le cierran el cajón en la mano. Que me revisen. Que me revisen, que me busquen. Hasta que le vean al otro también. O sea, reacción tan... Claro, pero qué pueril, absurda, ¿no? Perdona, Nelson, tan pueril. La del caso del asambleísta Fernando Flores. Es la reacción de un nervioso, pues. Sí. Es la reacción de alguien que ya sabe que algo hay ahí y bueno, ya, que revisen, ¿ah? Que revisen. Y no sale a defenderle a su gobierno como lo ha hecho en otras ocasiones con tanta intensidad. Porque me da la impresión de que él conoce que mucho de lo que está hablando el señor Boscan puede ser cierto. Bueno, yo la verdad que no creo que Anderson se aloque a salir con mentiras, ¿no? Tiene que haber tenido algo de mucha veracidad para lanzarse a decir tantas cosas, digo. A no ser que sea una pelea interna ya que uno desconoce. Ese es el punto. Yo no suelo hablar si no tengo certezas. Claro. Y tampoco pruebas. Pero coincido contigo. Esto es un conflicto político interno. Este es un conflicto político interno de la derecha. De la derecha política en el poder y la derecha política tramposa que está en la búsqueda de encubrir sus hechos frente a la otra derecha política que quiere el poder y también quiere hacer trampa. O sea, sí, total, se quieren carcomer entre ellos.
Yo no creo que el señor Anderson Boscan sea tan temerario si no tuviese un respaldo atrás. No, por supuesto, totalmente. De hecho, Y él le ha dicho que tiene miedo que le hagan algo a la familia. Y lo tiene. De manera que, insisto, en ese tipo de broncas de mafiosos, lo único que uno puede hacer es exigir que las autoridades y el poder público intervengan y actúen. Nelson, no podemos aceptar que al país le hayan convertido en una especie de carnicería en donde se cortan los mejores y los peores pedazos. No podemos aceptar que el Ecuador siga siendo pasto de la ratería del anticorreísmo ampón, que se disputa de entelladas el poder y qué parte me toca. ¿Y cómo puedo robar? Porque así textual, lo que están haciendo es robando. No son mis palabras, son las del señor Leonardo Cortázar, las que se deben tomar muy en cuenta. Francisco, y en todo esto, ¿cuál es tu criterio de las elecciones y de la consulta popular? Que son casi iguales, ¿no? Porque vamos a hacer lo mismo. Elecciones, consulta popular, Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es tu criterio sobre esto? Yo conversaba hace poquito con el director, creo que era, del Instituto de Ciencias Políticas de la UTEC, y hablaba de un 54, 57, no recuerdo bien, de gente que no va a votar por el sí, sino que va a ir por el no, y que está pues desencantada del tema. Cuando enfrentamos el proceso de elecciones en el equipo de Ecuador Inmediato, nosotros hemos siempre sido muy activos en el tema electoral. Por nosotros, por la demanda de Ecuador Inmediato en el 2019 en contra de la señora Diana Tamaín y su combo que maneja el Consejo Nacional Electoral, les ganamos para que los espacios digitales tengan publicidad electoral, por nuestra sentencia. Y a nosotros se nos marginó, se nos discriminó y sin embargo les ganamos la sentencia. Y por eso hoy todos los espacios digitales gozan de ese derecho al que tenemos perfecto derecho, por cierto, sin ningún problema. Así es. Pero en estas elecciones, mira, Nelson, voy a ser duro como creo que amerita. No estoy de acuerdo con estas elecciones por una razón. No estoy de acuerdo con la mediocridad de la clase política ecuatoriana. Mediocres en su esencia. Por Dios, no hay uno que se distinga, pues. No hay uno, deben con pensamiento claro, con criterio propio, con esencia política, ninguno, mediocres del medio a la mitad, toditos para abajo. ¿Y sabes dónde se reflejó? Regresa a verles en el debate. Pues. Claro. De los debates, ya, esa es una muestra palpable de la mediocridad política ecuatoriana. 1. 2. No considero que sea necesario discutir sobre la forma como nos llevan adelante lo del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí es otra forma de hacer trampa, ¿no? Hago campaña, pero no hago campaña. Sí. Me presento, pero no me presento. Disimulo, es decir, es otra campaña de engaños. Que me pongo el traje de tal color para que sepan de dónde estoy. Es decir... Porque si no, no van a ganar, ¿eh? Es que quieren ganar también haciendo trampa. ¿Qué de ético tiene eso? A ver, dígame. ¿Qué de ético tiene? Nada. Y en tanto se presentan, porque es parte de estas elecciones, a la consulta popular, bueno, ahí sí yo ya tengo bien claro el asunto. Y he lanzado una posición que veo que gratamente se la conversa en el público. No discutas, vota no. Sí, sí. Aquí la ponen. No. Claro, sí. No discutas, vota no. Ajá. ¿Por qué? A ver, Nelson, ¿te has dado cuenta de las 8 preguntas? Si alguna de ellas no requiere en realidad de conocimiento profundo. Saber la esencia de los estados, pues. Porque para extraditar a un ciudadano que ha cometido un delito en otro país, hay que reformar la Constitución, hay que tener firmado tratados de extradición entre las dos naciones, hay que lograr un proceso de consolidación de justicia y que el otro país lo pida, ya no depende de la voluntad de uno, no me vengan a engañar. No es sencillo. Con solo ese ejemplo te pongo, al hecho de que lo que el gobierno lanza es una consulta mañosa y tramposa para engañarle al Ecuador, envolverle al Ecuador. En el fondo, para obtener respaldo, una especie de cheque en blanco para los 2 próximos años, para seguir con esta impunidad y para que sigan robando, como les dice Cortázar, al gobierno de Lazo, para seguir robando.
los 2 próximos años y garantizarse la reelección. Si el presidente ya ha manifestado que quiere la reelección, para eso es la consulta popular es para eso, no es para cambiar la justicia o mejorar la seguridad, no. Me garantizo los 2 años y garantizo la reelección. Yo no quiero que el Ecuador discuta. Yo me anticipaba con esta tesis a la Navidad, porque lamentablemente en las reuniones familiares este tema se discutió. Se ofendieron entre unos y otros, se pelearon, se enojaron por las posiciones diferentes. Entonces, miren, la mejor alternativa es no discutas, porque no sabes, que el Ecuador no sabe de extradición. Vamos a decir de francos, el Ecuador no sabe de muchas leyes. Y te quieren poner a votar y a decidir de lo que no sabes. No, no discutas, vota no. Con eso tenemos enfrentado un gobierno y le convertimos a este plebiscito, a esta consulta en plebiscito. Es un plebiscito para medirle al gobierno. Sí, totalmente. Ustedes quieren que el gobierno siga robando como están en los próximos 2 años, ¿sí o no? ¿Ustedes quieren que este gobierno sea reelegido después de 2 años? ¿Sí o no? Ese es el verdadero plebiscito. Por eso, no discutas. Vota no. Y ese es el sentido que se le puede dar. Por acá quiere saludarte Lorena Gaibor Guillén. Quiere mandarte un saludito también para ti. Francisco. Lorena, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Francisco, por siempre acolitarnos, por estar aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, siempre tener la periodicidad de poder conversar y poder tener siempre tus criterios que son bienvenidos. Tus palabras para despedirnos, Francisco. Primero, me gusta venir a tu espacio porque puedo hablar claro. Sí. Clarito. 2, agradecerte siempre. Es grato compartir contigo y mantenernos nosotros en estos espacios con nuestra mutua y fraterna amistad. Solicitarte el permiso adecuado, como digo, para la retransmisión de Ecuador Inmediato, sí, por supuesto, de esta entrevista, con el fin de que el público la disfrute también en nuestra plataforma. Y finalmente decirte, este es un trabajo diario. Yo lo vengo, con mis editoriales yo vengo haciéndolo desde hace 25 años. Wow. Es día a día, gota a gota, uno por uno. Y no cese. Sin prisa, pero sin pausa. No cese. Por ello, el abrazo siempre para ti y para tu equipo. No cese. Y sigan hablando claro. Eso es. Gracias, Francisco. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, amigos, ahí estuvo Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, que estuvo con nosotros conversando.